invitación que me hizo de compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Y bueno, les invito a ver sus Biblias en el Salmo 51. Siempre me gusta poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos, Martín Lutero lo definió como una pequeña Biblia. Esto es un contenido especial de este libro de la Biblia que nos narra cosas importantes como la presencia del Mesías, como los salmistas hablan de Jesús. Calvino mencionaba que es una anatomía de todas las partes del alma, ¿sí? Entonces en este libro nos vemos reflejados, y citando al apóstol Pablo que decía que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron así que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si se fijan, este salmo en especial tiene un título, y curiosamente ese título forma parte de lo que viene siendo la Biblia hebrea. Siempre que veamos un salmo que diga el músico principal, eso ya forma parte del texto sagrado. Por lo tanto, vemos que este es un salmo que va a ser cantado, es un salmo dirigido para ser cantado, es una confesión de fe que va a ser cantada por la congregación. Vemos la autoría, es un salmo de David, y vemos también el momento histórico, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Por lo tanto, sabemos cuándo se escribe este salmo, y este salmo se escribe justo después de que Natán lo confronta, que le dice que va a morir su hijo, y vemos que David está ayunando, orando, y es en ese momento cuando escribe esta canción. Y es algo muy fuerte que vemos en la vida de David. Vemos que nosotros no hemos cambiado absolutamente nada. Y quería mencionar algunas cuestiones importantes, porque David es un hombre de muchas facetas, pero principalmente es un hombre de guerra. Es una persona que nunca pierde ninguna batalla. Y en el segundo libro de Samuel vemos cómo David va de victoria en victoria. En el capítulo 5 toma la fortaleza de Sión, ¿sí? Conquista esa montaña, ahí va a ser su capital. Vemos en el capítulo 6 cómo David traslada el arca a Jerusalén. Quiero leer unos versos del segundo de Samuel capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero engordado. David no solamente es el rey, sino está obrando como sacerdote. Él es el que está dando la orden de que se traslade el arca, algo que es impensable de acuerdo a la ley de Moisés. Nadie puede hacer funciones sacerdotales si no es de la tribu de Leví. Aquí vemos que es David el que da la orden, es el que hace los sacrificios. Verso 14, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. No solamente David está obrando como sacerdote, está vestido como tal. Y no vemos ningún reproche de parte de Dios. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El pueblo de Israel se está comportando como un reino de sacerdotes y gente santa. Se está materializando esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios que aparece en Éxodo 19. Verso 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. No solamente David está haciendo cosas impensables, sino que también manda construir una especie de edificación para que esté el arca de Dios ahí. Esa arca que debería estar solamente en el lugar santísimo, pues ahora está en otro lugar. Y vemos que David sacrifica holocaustos, ofrendas de paz, bendice al pueblo. Verso 18, con la bendición de Aarón. Y no hay ningún reproche de parte de Dios. Capítulo siguiente, David, que ha hecho esa casa para el tabernáculo, dice: ¿cómo es posible que el tabernáculo esté en una tienda y yo viva en una casa de cedro? Y en el capítulo 7 vemos cómo Dios hace un pacto con él.
su descendencia será para siempre. Vemos en el capítulo siguiente, David extiende sus dominios, ejerce una bondad hacia Mefiboset, un descendiente de Saúl, derrota a los sirios, y es impresionante cómo siempre que vemos algo increíble, después todo se viene abajo. Y vemos una exaltación de todo lo que está haciendo David. Pero hay algo. David es un pecador como nosotros. Y nosotros vemos que pecamos de tres formas: palabra, hecho, pensamiento y omisión. Y una cosa, hermanos, que vemos en la Biblia es de que no hay tal cosa como un pecado privado. Todo pecado es como un árbol que tiene diferentes ramas y que surge de una raíz que es el corazón. Y David, que comete un pecado terrible, no solamente adulterio, que de hecho varias veces se ve, y yo creo que ahí vemos que David la toma a Betsabé, no hay un reproche hacia Betsabé, es posible que haya abusado de ella sin su consentimiento. Vemos que David manda a matar a su marido y vemos todas las consecuencias que eso conllevaba así. Pero David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, va a ir a un punto interesante en este salmo y nos va a mencionar peticiones, confesiones y los resultados que eso conlleva. Y algo interesante es que este salmo curiosamente tiene un epílogo que nos lleva a Cristo. Y antes de empezar con la lectura de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que nos conduzca a toda verdad y nos haga ver lo que somos y la necesidad que tenemos de ti. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 51, esta es la lectura de la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ver varios puntos. Si se fijan, el primero es una petición
que hace David a Dios, lo cual se puede ver en los versos 1 y 2. Y algo peculiar que vemos es el uso de los imperativos que emplea David, pidiendo cosas a Dios, sabiendo lo que es Dios. De acuerdo al libro de Deuteronomio, uno de los mandamientos y una de las órdenes y obligaciones que tiene que tener un rey, de acuerdo a Deuteronomio 17, es hacer una copia de la ley de Moisés y meditar en ella todos los días de su vida. Y eso nos hace ver por qué David a veces en algunos salmos nos lleva a la creación, por qué David a veces habla del cruce del Mar Rojo, habla de Moisés. Pero algo interesante es que en este salmo pide piedad, ¿sí?, conforme a la misericordia de Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde David toma esta idea? ¿Por qué David emplea este lenguaje? Algo que yo siempre hago énfasis, hermanos, es primero que leamos la Biblia. Es nuestra regla de conducta y práctica y contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Y segundo, hermanos, es que las Biblias que tenemos crean un lenguaje litúrgico en nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Que los sermones que escuchamos, las canciones que cantamos, el material de escuela dominical que utilizamos, todo está condicionado en base a una traducción en específico de la Biblia. Y han salido Biblias increíbles, ¿sí? Sin embargo, estamos condicionados por una situación que a veces no nos hemos dado cuenta. Y este lenguaje lo hemos adquirido y utilizamos este lenguaje en nuestras oraciones a Dios, a la hora de evangelizar. Y algo que vemos en la Biblia es que esta historia es nuestra historia y que no hemos cambiado absolutamente para nada. Comenzamos viendo la historia de David, cómo va de triunfo en triunfo y después todo se viene para abajo. Y algo parecido lo vemos en la vida de Moisés. Vemos cómo Dios ha castigado a Egipto con 10 plagas. Ninguna de ellas tocó a los hijos de Israel. Vemos cómo Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Ha cruzado el pueblo de Israel. Dios ha derrotado al ejército de Faraón. Dios ha dado el maná. Ha salido agua de la roca. Dios ha hecho un pacto con ellos. Dios se ha manifestado en el monte Sinaí. Vemos que les ha dado la ley. ¿Y qué pasa? Tan pronto Moisés desaparece unos días, el pueblo comete idolatría. Y Moisés tiene miedo. Y tiene temor de que la presencia de Dios se vaya del pueblo, y Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Pero algo interesante es de que Dios no solamente había revelado su nombre a Moisés, sino que ahora en Éxodo 34 va a mostrarle a Moisés lo que él es. Y si se fijan, vemos en Éxodo 34 cómo Dios lleva a Moisés a una peña, una cueva. Y vemos cómo la gloria de Dios en el verso 5 desciende la nube. Esa nube que estuvo ahí cuando se abrió el Mar Rojo en seco. Y vemos que Dios mismo va a proclamar su nombre, esto es su esencia a Moisés. Ahora Dios no solamente va a decir su nombre, sino va a decir lo que Él es. Y vemos en el verso 6 de Éxodo 34 lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, Dios mismo proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Y David conoce ese Dios del Antiguo Testamento, porque no hay una diferencia, es el mismo Dios. Es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y vemos que es por este motivo por el cual David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que Dios es.
Ahora, si se fijan, hermanos, vemos que Dios perdona iniquidad, rebelión y pecado. Las tres palabras las emplea David en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Nosotros las hemos dividido en 4, ¿sí? Pecamos por palabra, hecho, pensamiento y omisión, todos los días. Pero en el hebreo esas 4 se reducen a 3. Rebelión, que es transgresión, algo que tú sabes, y a pesar de que lo sabes, te pones cabezón y lo haces, ¿sí? Iniquidad, que es el pecado que sale de ti, que brota de ti, y pecado que a veces es lo que hacemos por omisión. Pero David pide a Dios, primero, que le tenga piedad por lo que Dios es, ¿sí? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si se fijan aquí, vemos que David vuelve a lo que es Dios, a lo que puede hacer. Y algo interesante es el lavamiento. Vemos en el Antiguo Testamento ciertas leyes en el libro de Levítico, donde el sumo sacerdote tiene que estar limpio, tiene que estar pulcro para hacer ciertas actividades. Pero vemos aquí a David, que curiosamente hace funciones sacerdotales, pidiendo que sea Dios quien lo limpie. En el Nuevo Testamento vemos una imagen increíble, ¿no? Un leproso acercándose a Jesús. ¿Y qué le dice ese leproso? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Si quiero, sé limpio. No solamente Dios te puede perdonar, sino te puede lavar. Y hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Hay un himno que es antiguo que dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, sí. Hermoso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y vemos que aquí David hace estas peticiones. Pero si se fijan, a partir del verso 3 al 6 hace una confesión. Y la confesión utiliza el mismo lenguaje: yo reconozco mi rebelión en mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Curiosamente es el mismo lenguaje, hermanos, que tenemos que emplear nosotros el día de hoy. Jesús nos dejó un ejemplo de la oración del Señor. Y en la oración del Señor, fíjense cómo a veces nosotros decimos cosas sin pensar realmente lo que estamos diciendo, ¿sí? Le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, nuestras transgresiones, de la misma forma que Él no la perdona. Uy, esto es fuerte. Pedimos que Dios nos perdone de la misma forma que nosotros perdonamos a los demás. Dios no guarda rencor. Nosotros guardamos rencor. Fíjense que estas son cosas que debemos meditar y pensar, ¿no? Reconozco mi rebelión, mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es muy interesante porque si se fijan, esa frase, hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, es una frase recurrente que vemos en todo el libro de los Reyes y Crónicas. Y se levantó un rey, e inmediatamente el autor de Reyes y Crónicas menciona si fue bueno o fue malo. Y si ese rey fue malo, ¿qué dice? Hizo lo malo a los ojos del Señor. Inmediatamente
Curiosamente, no solamente Saúl hizo lo malo ante los ojos de Jehová, también David. Ahora pensemos en esto, hermanos, porque muchas veces hablamos de política y trasladémonos, usemos esta imagen política, donde tenemos dos candidatos, uno se llama Saúl y otro se llama David. Y así como el día de hoy la frase que utilizan, se echan barro, se tiran barro los políticos, vamos a hablar de Saúl y David desde el punto de vista moral. Saúl nunca comete adulterio. Ninguno de sus hijos quiere matarlo. Es más, Saúl hasta cierto punto es un buen padre de familia. Es un hombre que muestra misericordia a sus enemigos, les perdona la vida. En cambio vamos a David y ¿qué vemos? Un hombre que comete adulterio, es un desastre como padre de familia, su hijo lo quiere matar. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que David se arrepiente de sus pecados y Saúl no. Y esto es exactamente lo mismo con nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Que nosotros somos penitentes y el mundo no. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados, que la hemos liado, que hemos pecado por pensamiento, palabra, hecho y omisión, rebelión, iniquidad y pecado. Y eso es una gran realidad que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque pecamos siempre, cualquier pecado va primero delante de Dios. Un Dios justo, que muestra misericordia. David reconoce el pecado original de su vida, sí, verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nos lleva David otra vez de vuelta a Génesis 3. Ese pecado que heredamos de Adán y Eva sigue estando manifestado en nuestras vidas. Y aquí hay una realidad también, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado. A veces hay muchos predicadores que están, ya son influencers y que están ahí en redes sociales, que utilizan frases como Dios odia el pecado y odia al pecador. Empiezan a utilizar este tipo de clichés. Y yo siempre les digo a mis alumnos que cuando hay una cuestión bíblica tenemos que responder con la Biblia. ¿Y qué vemos en la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó siendo pecadores y nos ama ahora siendo frágiles y personas que pueden volver a caer y recaer. Dios odia el pecado, pero puede amar al pecador y muestra ese amor. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí vemos una gran realidad que viene siendo lo que se llama en la teología la religión privada. Dios mira tu corazón y no mira tu fama, no mira que estés tú cantando o que seas un cristiano solamente de domingo en la iglesia, sino a Dios le interesa cómo tú reaccionas, cómo tú eres de lunes a domingo, todos los días de la semana. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que lees? ¿Oras por las amistades que vas a tener? Y es algo en lo cual tenemos que reflexionar.
podemos adquirir sabiduría en una comunión íntima con el Señor. Justo después de mencionar esto, David vuelve con una serie de peticiones en imperativos. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta palabra hisopo es algo que se empleaba en lo que viene siendo las leyes del Levítico con respecto a la sanación de una persona que tenía lepra. Y la lepra, curiosamente, es algo que puede hacer que parte de tu piel se vea blanco. Pero aquí David emplea una frase que es un poco peculiar, de que este hisopo te hace limpio, más blanco que la nieve. Se nos menciona que María, la hermana de Moisés, una vez que murmuró, se puso más blanca que la nieve por su pecado, pero aquí es lo diferente. Hay una reacción completamente diferente. Muy interesante cómo vemos cosas en la Biblia que después quedan más claras en el Nuevo Testamento. Si les invito, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Porque aquí hay una cuestión que siempre me ha impactado. El único ministerio pastoral que Dios me ha permitido tener ha sido en la iglesia en Vilafranca del Penedés, que se quedó sin pastor y me llamaron para que estuviera un año en lo que se instalaba alguien más. Curiosamente me fui yo y la iglesia creció, no sé si esto tenía alguna relación. Pero algo interesante en la zona de Vilafranca del Penedés es que es una zona conocida por su vino, por la cava. Y alguien de la iglesia, me acuerdo que trabajaba, no diré el nombre de una de estas compañías, trabajaba en una de esas, y me decían cómo a veces el vino cuando se pica se convierte en vinagre. Y fíjense que cuando vamos a la crucifixión, después de que todos los apóstoles andaban de valientes diciendo estaremos contigo hasta el final, Jesús, el único que realmente lo hace es Juan. ¿Sí? Y vemos en el verso 28 lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, Salmo 69, tengo sed. Y ahí está Jesús agonizando, ¿sí? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Y qué dice Jesús? Consumado es. Ya murió por ti. Ya eres limpio. Esa petición de David curiosamente se materializa. Somos más blancos que la nieve. ¿Qué dice Isaías? Si tu pecado fuese rojo como el carmesí, podrá ser más blanco que la nieve. Esto es la belleza y la armonía de la teología bíblica. El lenguaje fluye, la idea se repite y se materializa en lo que Cristo hace por ti. No solamente David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David en este momento, en este instante en que escribe este salmo, está ayunando, está postrado, no se ha bañado y quiere sentir esa realidad del perdón. Y David sabe que Dios siempre lo ve, y si se fijan en el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Y esta es una gran diferencia en lo que vemos en el lenguaje de los salmos. Salmo 102, que dice el salmista, Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído.
Y lo que vemos ahí en esos salmos, cuando vemos de que inclina mi tu oído, si no esconda de mí tu rostro, es que Dios, préstame atención. Acércate, escúchame. Pero aquí el lenguaje que está diciendo David es: no me mires como soy. No me mires en esta situación. No me mires en esta situación. Una de las cosas que siempre me impactó en el libro de Números, en la bendición de Aarón, y que vamos brevemente al número 6, vemos que esta bendición es un imperativo, es una orden que Aarón tiene que hacer sí o sí. Aquí no es algo negociable. Y nosotros sabemos lo que ha hecho el pueblo de Israel. Y vemos que toda la generación, todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, no van a entrar en la tierra prometida. Pero fíjense que aquí vemos lo que Aarón tiene que hacer. Y esto va ligado a lo de que Dios nos mira. Verso 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis, esto es un imperativo, una orden, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Si se fijan, 2 veces vemos la idea del rostro de Dios sobre ti. Y aquí vemos que el rostro de Dios va a resplandecer sobre ti. Y que Jehová va a alzar su rostro sobre ti. Y la pregunta es: ¿qué significa esto? Vemos que el rostro de Moisés resplandeció cuando estaba recibiendo la ley. Que incluso Moisés se tenía que cubrir ese rostro. Pero aquí no está hablando de tu rostro, está hablando del rostro de Dios. Y fíjense en la cuestión interesante. Y esto nos lleva otra vez a una idea bíblica que se ve en el Nuevo Testamento. Yo tengo un tío que son de esas personas que es muy difícil de leer. No sabe si está feliz, triste, enfadado, contento, no se sabe. Aparte que trabajó para la policía, ¿no? Entonces son de estas personas de cara de póker, ¿no? Que no se sabe qué está pasando. Y una vez, por cuestiones curiosas, me tocó llevarlo a él, ya estaba jubilado, al hospital porque había nacido su nieto. Y había habido algún pequeño problema, entonces estaba todavía el bebé en la incubadora. Y cuando nos acercamos y la enfermera muestra en el vidrio al bebé, el rostro de mi tío resplandeció, sonrió. Y esto, hermanos, es la misma idea de aquí. Porque cuando Dios te ve, no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Y su rostro resplandece. Su rostro resplandece. Ya no te ve por lo que eres. Porque la justicia de su Hijo ha pasado a ti. Y eres limpio, eres santo. Y eres libre. Es una gran realidad. Dios te sustenta. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti. Él cantará, se gozará de ti con alegría, se gozará de amor. Un escritor inglés decía lo siguiente: no hay una situación tan caótica que Dios no pueda, a partir de esa situación, crear algo que sea sumamente bueno. Lo hizo en la creación, lo hizo en la cruz y lo sigue haciendo el día de hoy. Toda esta petición
toda esta confesión que hace David nos lleva a una serie de resultados que se ve a partir del verso 10. ¿Sí? Y estos resultados se ven a partir del verso 10 en la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Curiosamente, esa palabra crear es una palabra hebrea que es algo que solamente Dios puede hacer. Es la palabra que aparece en Génesis: creó Dios. Bará es algo que Dios hace con el poder de su palabra, con el poder de su boca. Y que cuando Dios dijo sea la luz, inmediatamente fue la luz. No hubo una cuestión intermedia. Es el mismo poder que vemos con Cristo cuando resucita a Lázaro de entre los muertos. ¿Qué hace Cristo? Habla. Es el mismo poder cuando Jesús resucita al siervo del centurión. Incluso el centurión le dice: solo habla. Y el siervo es sano. Y aquí vemos que David conoce bien lo que Dios ha hecho. Y por eso pide un corazón limpio. La circuncisión del corazón, la promesa que vemos en Deuteronomio 30. Algo que Dios puede hacer, que puede renovar un espíritu. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero ser como Saúl. Y aquí vemos la gran diferencia entre David y Saúl. Y es la gran diferencia entre nosotros y los demás. Es solo esto, hermanos. ¿Hemos sido transformados o no? ¿Dios te ha perdonado o no? Es la única distinción. Y vemos esta cuestión. Vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Un evangelista, David. David se pone como ejemplo. Todas las cosas pasan con un propósito. Y David va a enseñar a todos los que pecaron los caminos de Dios para que se conviertan a Él. ¿Es esta la realidad? Y esta enseñanza, curiosamente, David la va a hacer en una canción. Una canción que sigue estando entre nosotros. El apóstol Pablo 2 veces, si no recuerdo mal, es en Colosenses 3 y en Efesios 5, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, exhortándonos con salmos, himnos y cánticos espirituales. 2 veces Pablo utiliza esa frase. Ahora, la cuestión es interesante, ¿por qué? Porque sabemos nosotros qué son los salmos. Y la pregunta es, ¿qué son los himnos? Vemos que en Filipenses hay un himno a Cristo. El misterio de la piedad en Timoteo también es un himno a Cristo. Pero en Hechos se nos narra un evento peculiar. Pablo y Silas han sido azotados con varas. Son puestos en prisión y se nos menciona ahí, si quieren vamos a ese texto, es Hechos 16. Se nos menciona lo siguiente en Hechos 16. Que fueron azotados, verso 23. Los echan en la cárcel, el carcelero los guarda con seguridad, los pone en el calabozo más adentro y les asegura los pies con cepo. O sea, los pobres lo están pasando mal. Pero vemos que a medianoche Pablo y Silas están orando, ¿pero qué? Cantan himnos. Y todos los escuchan. Después viene un gran terremoto. Y vemos que el carcelero tiene miedo, se quiere suicidar.
Y fíjense la pregunta que les hace el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo esa pregunta el carcelero? Porque había escuchado lo que estaban cantando por Luis y Silas. Y ese cántico tiene que ver con la persona y obra del Señor Jesús. ¿Y qué hace la obra y persona del Señor Jesús? Es el camino hacia el Padre. Es el arrepentimiento. Transgresores, pecadores se pueden convertir a Dios. Y da igual ahora tu raza, color de piel, tu cultura, tu lengua. La invitación está ahí abierta. Vemos ahí que los pecadores se pueden convertir a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. No quiere volver David a su vida antigua. Y es esta realidad. Si alguno está en Cristo, otra vez vemos esta cuestión: nueva criatura es. Tiene nuevo todo. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Verso 15: Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Vemos aquí esta canción, ¿sí? Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere su holocausto. Y vemos en la ley de Levítico qué es lo que tenía que pasar, ¿no? Si tú pecabas, tenías que llevar un animal. Ese animal tenía que ser degollado. Y ese animal tenía que ser quemado en su totalidad para simbolizar ¿qué? Que el pecado está olvidado. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 1, que el Señor ya no quiere ya más esas cosas. ¿Por qué? Porque quiere un nuevo corazón. Y David, que es el rey, podía matar la cantidad de animales inimaginables. Y David dice: tú no quieres eso. David va al corazón de la ley. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Los sacrificios son el espíritu quebrantado. Hebreos capítulo 13 dice que nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza. Esto es lo que busca Dios. ¿Por qué? Porque la persona que está contrita, que es penitente, que se humilla, Dios no la desprecia. Vemos al rey Acab humillado, el único rey del norte de Israel que se humilla. Pero quiero que pensemos en esto también. Había un hombre llamado Saulo, que era de lo peor que se puedan imaginar. Arrestaba a los cristianos, los humillaba, incluso iba más allá de la frontera de Israel a por ellos. Pero esta persona tiene un encuentro con Jesús. Este fariseo, vemos también, y fíjense cómo esto se lo digo a mis alumnos, Dios está en los detalles. Vemos que Jesús le habla en hebreo. Y eso tiene un impacto más grande porque Saulo era fariseo. Y vemos que que tan pronto le habla en hebreo, Pablo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y utiliza la palabra, ¿sí? Y vemos que Saulo es llevado a un lugar y Dios comisiona a un hombre llamado Ananías. Y que vemos en el texto que tan pronto le dice Dios a Ananías: ve y ora por él. Ananías dice: sí, voy inmediatamente. No. ¿Qué hace Ananías? Pone pegas. Pero ¿qué le dice el Señor a Ananías? He aquí, Saulo está orando. Y vemos el cambio en este hombre. Saulo estaba orando. Y ese hombre que había quedado ciego ahora, que tiene una fe en Cristo, puede ver. Y hay un cambio radical. Curiosamente, este salmo termina con un epílogo. Y es un epílogo que, si se fijan en sus Biblias, también a veces hay como un espacio entre el verso 17 y 18.
David es un hombre de varias facetas, y una de las facetas de David, aparte de ser guerrero, rey, sacerdote, poeta, cantor, luthier, inventa instrumentos musicales, David es el todo que se puedan imaginar. David también es un rey constructor, un rey arquitecto. Vimos en el texto que leímos de 2 Samuel que David hace una tienda para el tabernáculo. Pero en 1 de Crónicas capítulo 28 vemos que David deja a su hijo Salomón los planos para el templo. Y en 1 de Crónicas 28 verso 11 dice lo siguiente: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los actos de la casa de Dios. Todo esto David se lo da a Salomón. Y David es un rey arquitecto. Y vemos aquí en el Salmo 51 que David pide a Dios que tenga benevolencia, que tenga misericordia con Sion, y que sea Dios el que edifique los muros de Jerusalén para que haya sacrificio de alabanza a Él. Y la pregunta es, ¿por qué está esto aquí? Y esto nos apunta a una gran realidad. La Sion terrenal apuntaba a una Sion celestial. Esto lo vemos en Gálatas, cuando Pablo habla acerca de la alegoría de las 2 mujeres que simbolizan los 2 pactos. Cuando Pablo habla acerca de las 2 montañas en Hebreos capítulo 12, que nos hemos acercado a esa nueva Jerusalén celestial. Pero esa Jerusalén tenía que ser edificada. Vamos a Éxodo 15. En el cántico de Moisés, justo después de que el pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo en seco, Moisés escribe una canción. Vemos 2 canciones de Moisés, Éxodo 15, Deuteronomio 32, también el Salmo 90, es un poeta también. Siempre tienen muchas facetas los escritores bíblicos. Pero el cántico termina curiosamente en el verso 17. Y Moisés se refiere a Dios utilizando la palabra tú, la segunda persona del singular. Y Moisés le dice a Dios: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Vemos aquí cómo esto después permea en otros textos de los Salmos. Soy como olivo verde plantado en la casa de Dios. La idea de que somos árboles que producimos fruto. Vemos aquí que Dios nos va a plantar en el monte de su heredad, en el lugar de tu morada que tú, oh Jehová, has preparado, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y vemos la idea de un Dios constructor, un Dios que construye. Ahora, ¿cuál es la cuestión interesante? Que David pues también tenía esta faceta de constructor. Y vemos que la narrativa bíblica es que el templo se construye, después el templo es destruido. Ese templo después tiene que ser edificado, el templo y las murallas, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías es el punto principal. Pero ¿qué falta en Esdras y Nehemías? Falta la nube de gloria. Y el libro, curiosamente, el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea es el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas termina con el edicto de Ciro, que se tiene que construir, ¿qué? Reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y así termina el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y curiosamente, Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, Jesús tenía un oficio. Y esa palabra tecnos, que significa carpintero, es la misma que se utiliza para albañil. Jesús sabe de construcción. Es ese hijo de David. Y en Juan 14,
Jesús dice lo siguiente: es importante que me vaya, ¿para qué? Para prepararles un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y fíjense cómo David nos pone una perspectiva. Dios es el que va a construir esas murallas. Va a ser el que va a mostrar benevolencia para su lugar. Y Cristo, cuando asciende a la diestra del Padre, asciende también para construir. Cristo es esa persona que nos perdona. Es esa persona que nos lleva al Padre y es esa persona que nos quiere llevar a ese lugar que Él sigue edificando. Hay una promesa: el que me busque me hallará. Y eso es algo dulce de escuchar. Y la promesa sigue ahí. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y nos cuida, nos perdona y nos lleva a un lugar mejor que el que tenemos. Amén. Padre, gracias por tu palabra y también por esta realidad que vemos en la Biblia. Señor, te pido por esta iglesia que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Sé con el liderazgo, Padre, y también con nosotros. Aumentanos la fe en esta semana que comienza. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.